bienvenidos a esta segunda parte. Quisiera que pudiéramos reiniciar para que tengamos tiempo de hacer por lo menos algunas de las tantas menciones que seguramente también generará esta segunda parte. Sin más, le doy la palabra a Cristina. Bueno, pues seguimos. Lamento, como os dije antes, que no esté aquí Fernando Conde, que es quien está anunciado en el proyecto, pero pasó una de esas cosas que aparecen como casi imponderables en las sociedades de consumo a pesar de sus dificultades, sus déficits y sus limitaciones, y es que no encontró billete, Era imposible encontrar ningún billete más o menos sensato para hacer Madrid-México que no significara pasar por Singapur, por ejemplo. Y no es una exageración. Es decir, la única forma de llegar era pasar por Singapur, quedarse a dormir en Singapur y al día siguiente venir para Ciudad de México. Y eso ya era dar la vuelta al globo, era como un delirio, y entonces me dijo, bueno, pues me reemplazarás. Pero en algún momento sí estará Fernando Conde, que tiene además una tradición personal muy interesante de la vinculación con la investigación, porque Fernando Conde es físico de formación y luego se hizo sociólogo, porque decía una vez, aludiendo además a otros físicos, que le importaban los temas complejos y que investigar lo social es más complejo que investigar el movimiento de las partículas, lo cual es muy interesante porque me recuerda a un artículo, una entrevista que le hacían a un ingeniero de la NASA en American Scientific, donde le preguntaban en qué momento se van a poner y hacer operativos los viajes a la Luna, cosa que ya el dueño de Virgin está patrocinando. Y entonces este hombre dijo que técnicamente estaba todo resuelto, pero que el gran problema que tenían y la dificultad es que no saben qué le pasa a un grupo humano en una experiencia de ese tipo. Esa es la parte compleja, que por eso ha demorado y que ahora pues parece que se atreven, pero probablemente sin ninguna duda esa es la parte muy compleja. Y de alguna forma sigue la estela de que hoy es más fácil fabricar un coche que venderlo, parece que es más fácil fabricar un cohete que articular qué le pasa a un grupo humano en esa experiencia tan particular, me imagino. Bueno, voy a tratar de señalar algunos aspectos que a mí me parecen como claves, que tienen que ver con la aproximación al trabajo de la consultoría crítica, que incorpora muchas veces procesos de investigación, entendiendo por procesos de investigación el tema de aprendizaje de áreas específicas. El primer aspecto que hay que tener en cuenta, que cuando uno investiga no va solamente a buscar algo que encuentra, algo que existe en la realidad, que sí existe en la realidad, pero que la actitud de querer demarcar ese aspecto particular sobre el cual se quiere auditar, o sea, hacer auditoría, significa un recorte de la realidad que se hace desde la propia actitud particular. Es decir, si nosotros tenemos que hacer un trabajo de auditoría en turismo o en un proyecto de servicios sociales, lo que hacemos es hacer un recorte de la realidad. Y hay que tener conciencia de que se hace ese recorte de la realidad. Ese recorte de la realidad es un recorte que hacemos porque tenemos que delimitar en algún momento un texto para construirle un contexto. Pero que la realidad es un continuo y que esa realidad está vinculada a diferentes aspectos que van a ir apareciendo de diferente manera. No aparecen todos, pero no aparecen todos porque justamente el trabajo de auditoría significa un recorte de esa misma realidad. Ese recorte no significa solo o no implica solo lo que queda fuera, sino también lo que queda dentro. Y lo que queda dentro de ese recorte de la realidad no es una voz única, son voces múltiples, diferentes.
Y utilizo la metáfora de la voz con un gran sentido de propiedad. Es decir, que si todo trabajo de auditoría es en realidad un trabajo múltiple de comunicaciones diversas y complejas, es porque está siempre en juego la dimensión lingüística. Es decir, siempre hay discursos que se ponen en juego. Siempre están los discursos. Los discursos que significan muchas veces los balbuceos. Por ejemplo, en una experiencia que hicimos el año pasado de un trabajo de auditoría que además desarrollamos con colegas, algunos de los cuales incluso fueron alumnos, vinculado a la imagen que diferentes sectores sociales en España tenían del movimiento del 15M. Decidimos sí aproximarnos con diferentes metodologías y una de las metodologías era pues hacer una encuesta, donde en la encuesta preguntábamos, bueno, diferentes valoraciones que tenían sobre este movimiento, si creían que este movimiento seguía existiendo o se había desaparecido o se había paralizado, cómo creía que lo tenían en cuenta diferentes figuras políticas, cómo le impactaba diferentes nombres propios de la escena política actual de España, la existencia o no de este movimiento del 15M, y recogimos una serie de opiniones. Pero lo que era interesante es que cuando hacíamos una aproximación más cualitativa, es decir, que trabajábamos con otras técnicas, aparecía muchísimo balbuceo, que no estaba claro cómo recuperarlo, cómo interpretarlo. Por ejemplo, gente que decía, bueno, pues sí, 15M, 16M, 17M. ¿Qué quería decirnos con eso? Pero lo estaban diciendo. Es decir, que el trabajo de la aproximación a la realidad y a la interlocución no significa solamente presuponer que lo que hay son discursos cerrados y ya plasmados, sino situaciones de balbuceo social. Y en ese balbuceo social probablemente se está trabajando ese resto que se señalaba ayer en los esquemas que presentaba Benjamín, un resto que está cargado de energía y que todavía no tiene una articulación discursiva segura, pero que algo se está fraguando, que tiene que ver con las expectativas, que tiene que ver con las decepciones, que tiene que ver con las incertidumbres, que tiene que ver con ese temor que tenemos siempre como sujetos sociales a tener juicios que no necesariamente son precisos y exactos, situación que se hace cada vez más evidente en una sociedad hiperinformada, que el control de los datos es una especie de jerga que a la mayoría de la población se le pierde, ¿no? Tener en cuenta la idea de una dimensión lingüística significa el reconocimiento de una identificación de los interlocutores como tales, es decir, tanto aquellos que se van a constituir potencialmente como clientes, sean de instituciones públicas, privadas, empresas, etcétera, son la primera experiencia de interlocución, es decir, de comunicación posible. Pero probablemente en la experiencia de la auditoría haya que interlocutar con otros que están fuera de ese ámbito. Dentro de los ámbitos de aquellos que se van a constituir como potenciales clientes, la mayoría de las veces, y lo comentábamos hace un momento con Diego, no solamente pensando en empresas, en instituciones, no solo hay un gran desorden, por lo tanto no hay una demanda organizada y el primer trabajo es organizar la demanda, sino que lo que hay es un laberinto de pasiones. Un laberinto de pasiones, de temores, de terrores,
de temor a que el otro me esté quitando mi trabajo, que el otro quiera ocupar un lugar más protagonista, que por lo tanto en esas mediaciones es uno de los conflictos donde uno podría decir, pues no es mi conflicto, no tengo nada que ver. Pero yo creo que eso sería un error, porque la posición crítica es que justamente la decisión a aceptar o a interlocutar es de alguna forma contener, es decir, tratar de comprender cuál es el conflicto y de alguna forma tratar de soslayar y no agudizar ese conflicto o esas contradicciones. Pero están y son así inevitablemente. Cuando se trata, por ejemplo, de auditorías que tienen que ver con el mundo del consumo, o sea, de lo que sea, probablemente hay que ir a otros interlocutores que son los que tienen la experiencia de esa vinculación, de la relación con esos productos, con esos servicios. Unos y otros, clientes y lo que técnicamente se llama a veces informantes, son no solo interlocutores en ambos casos, sino que son otro concepto que a mí me parece importante tener en cuenta, y es que no son individuos, que son sujetos. Son sujetos que están sujetados a realidades particulares. Por eso son o somos sujetos, porque estamos sujetados. ¿A qué estamos sujetados? Estamos sujetados al orden simbólico de nuestra inserción en la realidad. Por eso seguramente no es lo mismo la perspectiva que pueda tener de una determinada realidad fenoménica, pues una persona desempleada, una persona que está haciendo estudios universitarios, una ama de casa, un profesional, porque están sujetados a órdenes simbólicos distintos. Y esos diferentes órdenes simbólicos hay que tenerlos en cuenta, porque si no, no los consideraríamos sujetos. La búsqueda de interlocutores significa que el propio auditor o investigador, o auditora o investigadora, tiene que reconocer y tiene que desarrollar una capacidad múltiple de comunicación. Eso es absolutamente fundamental. Yo no puedo ir a preguntarle a un albañil cómo considera la condensación metafórica del proceso fenoménico de la existencia de Coca-Cola. Porque me va a decir, mande, ¿qué dice? Oiga, hablar diferentes lenguas de los diferentes sujetos, comunicarse en la diversidad posible de esos interlocutores, o por el contrario, asumir la dificultad de la comunicación y por lo tanto la dificultad de la interlocución. En CIMOP somos un grupo de sociólogos, todos quienes trabajamos allí somos sociólogos, y hay algunos que son personas más jóvenes, y entonces cuando de pronto tenemos que trabajar con jóvenes, ya sea para temas de auditorías sociales, políticos o del ámbito del mercado, les pedimos muchas veces a ellos que hagan parte del trabajo de la interlocución y por lo tanto que se hagan cargo de esas investigaciones o de esas auditorías, porque es inevitable que los interlocutores tengan una mirada sobre nosotros mismos. No solo nosotros tenemos una mirada sobre ellos tienen una mirada sobre nosotros. Y yo no me puedo entonces disfrazar de ¿qué pasa, colega? ¿Cómo vas? ¿No? Así. Porque nadie, ¿qué pasa, güey? Nadie me creería que yo hablo así. Es decir que si yo lo hago no me puedo disfrazar, no se trata de disfrazarse, se trata de construir interlocuciones posibles. O en todo caso asumir cuándo esas interlocuciones no son posibles. Esas diferencias son sustanciales en el trabajo de una auditoría crítica, pero porque parten de la idea de que son interlocutores, es decir, que saben de aquello que estamos tratando de conocer más a fondo para poder abrirle perspectivas, sean del tipo que sea,
y que en esa interlocución la mirada es un juego de miradas múltiples. No solo nosotros miramos a los otros nos miran a nosotros. Como veis, no se trata de cuestiones técnicas ni de recetas, sino de consideraciones epistémicas, es decir, de considerar qué elementos están en juego en el trabajo de una auditoría crítica. Quienes participan como interlocutores en un trabajo de auditoría desconocen el destino de la investigación. Eso es muy bueno. Y para nada es una posición antiética. Lo voy a contar con un ejemplo. Una vez yo trabajaba para un trabajo de auditoría para una marca de ropa interior femenina que lanzaba una línea de productos para sectores muy jóvenes. Y entonces, trabajando en interlocución con niñas jóvenes, esto hace ya muchísimos años, les proponía que comentaran las consideraciones que tenían sobre la compra de ropa, que cómo lo hacían, si con su madre, si iban solas, si iban con una amiga, etcétera y tal. Y entonces dice, ¿y tú no nos vas a contar? Yo le decía, no, porque quiero que me contéis vosotras. Entonces es que tú no pecas. Me pareció interesantísimo el concepto de pecado, puesto en lo que era una confesión, lo que ellas vivían como una confesión y que yo hasta el día de hoy sigo llamando una interlocución. Era muy interesante porque el tema de la posibilidad de la interlocución abre a una cuestión asimétrica que significa, y este es otro de los aspectos que me parece importante, generar espacios de confidencialidad, es decir, de confianza y de transparencia. Confidencialidad que es exactamente lo contrario a un interrogatorio. Nada más lejos que un interrogatorio. Por eso la incertidumbre que muchas veces se tiene acerca de, por ejemplo, pasa muchas veces que dicen, bueno, pues hay que hacer un guión muy estricto de qué cosas hay que saber lo que estamos buscando. Y hay que generar las condiciones de confidencialidad que faciliten el acceso a esas cosas que estamos buscando. Pero no es un interrogatorio. Es exactamente lo contrario a un interrogatorio. Lo cual significa muchas veces sostener el silencio en el trabajo de la interlocución. Un silencio que sea un silencio con puntos suspensivos. Los signos de la sintaxis son parte de lo que trabajamos en la interlocución. En realidad, trabajamos los signos de la sintaxis. Fijaros qué interesante, ahora que digo esto de que los signos de la sintaxis son lo que trabajamos en interlocución, el signo de la pregunta que usamos nosotros y que nos dejaron los griegos, ese signo que es un esquema que hicieron los griegos de la aurícula, es un esquema de la oreja. Nos lo dejaron los griegos, es un esquema de esto, ese es el signo. Es decir, que hay una escucha. Y este es otro elemento fundamental en el trabajo de la interlocución. Hasta el punto que podríamos decir que las condiciones de la escucha, si hay una escucha, hay producción discursiva. Si hay escucha, hay producción discursiva. Para el tema fenoménico que estemos investigando, sea cual sea, las condiciones de la escucha, la gramática de la recepción, podríamos decir más precisamente. La gramática de la recepción es la condición de posibilidad del discurso. Si hay escucha, hay discurso. Eso es absolutamente fundamental en el trabajo de la auditoría crítica.
pero pasa a todos los niveles. Es lo que está presente en este trabajo múltiple de interlocuciones complejas en el cual se desarrolla el trabajo de la auditoría. Y en ese sentido es muy interesante el desarrollo de esas formas de confidencialidad, ese clima de confianza, esa gramática de la recepción. Una gramática de la recepción que tiene que ser verdadera, no impostada. Es decir, uno tiene que proponerle al interlocutor que tiene el lugar del supuesto saber, que sabe de ese tema. Me da igual que ese tema sean demandas sociales, consumo de pan o identidades de marcas internacionales. Un interlocutor es alguien que le reconocemos el lugar del supuesto saber. De hecho, es muy interesante cuando se da un buen proceso comunicativo que el interlocutor o la interlocutora de pronto reflexiona, yo no sabía que sabía tanto sobre este tema. Es decir, hay una conciencia de su propio saber. Y eso es muy interesante, porque es como que alguna forma de conciencia de la transferencia se ha puesto en juego. No conocer la finalidad última de un trabajo de auditoría por parte de los interlocutores mediadores de los trabajos de investigación que realicemos, garantiza, por sobre todas las cosas, una mayor libertad expresiva. Que nadie quiera gratificar al mensajero, que nadie quiera gratificar al que se constituye en ese momento como interlocutor. Que realmente se generen las mayores condiciones posibles de espontaneidad. Entonces, si estamos muchas veces haciendo auditorías sobre el tema de políticas locales en ayuntamientos, etcétera, yo nunca quiero trabajar en el ayuntamiento, porque es muy difícil hablar mal del inquilino de la casa. Es mejor trabajar en otro sitio, en un bar, en una sala de reuniones, en un club social, en alguna cuestión así que realmente permita mayores condiciones de espontaneidad discursiva, y a conciencia no utilizo el concepto de libertad discursiva, que me parece que es una contradicción, porque todo discurso está sujeto y está atado. Pero sí espontaneidad, pero sí la cuestión de no generar un discurso que aparentemente aparezca como gratificación a aquel que lo demanda. ¿Por qué participan? Y esta es una pregunta que nos hacen muchas veces aquellos que se constituyen como clientes, pero ¿la gente va a participar en esto? O sea, realmente, o sea, a veces trabajamos con jornaleros, a veces trabajamos con trabajadores industriales, a veces trabajamos con vendedores de droga. ¿Por qué participa la gente? Este es un tema epistémico absolutamente interesante y central. Porque todos, aunque no lo sepamos, tenemos conciencia de que tenemos una deuda social, de que algo nos falta, de que algo debemos. Y que esta falta y que algo debemos no se satura, pero se alivia con la participación. Esto implica presuponer que el origen de lo social es un origen asimétrico, no es un origen simétrico. Un origen asimétrico que, por otra parte, lleva a una pregunta fundamental, que es ¿por qué estamos juntos? No es obvio que estemos juntos. Es evidente que no somos uno. No somos uno. Pero ¿por qué seguimos estando juntos? Que parece obvio y que no responde a ningún imperativo. Es una pregunta que desde el campo de las ciencias sociales sí corresponde hacer. ¿Por qué estamos juntos? ¿Por qué seguimos creyendo que
aunque nos enfademos con el de al lado, aunque nos enfademos con todos, que no hay otra posibilidad que seguir estando juntos. Por lo tanto, ese sentido de asimetría fundante de lo social, esa búsqueda de participación, en el campo de los trabajos de interlocución, en auditoría, se pone muy en evidencia. Por eso participan los sectores más diversos o los personajes más diversos. Se habla claramente, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales, de una deuda social. Una deuda que probablemente es una versión de las ciencias sociales de lo que en el cristianismo se llama el pecado original. O haber sido echados del paraíso, haber tenido una falta, que en el ámbito del psicoanálisis se nombra así. Es esa cuestión. Tenemos algo que nos falta. Por eso seguimos estando juntos, por eso hay una actualización participativa que si se hace en buenas condiciones, siempre hay respuesta. Y sobre todo si lo que uno propone es que va a haber una experiencia de interlocución. Porque los que nos dedicamos al tema de las auditorías críticas sabemos o creemos saber de cómo recuperar la producción informativa de diferentes ámbitos, pero no sabemos de todos los temas. No somos especialistas en todos los temas. Lo que sabemos es cómo llegar a quienes son los particulares interlocutores de cada uno de ellos. Y eso es lo que va constituyéndose como un lugar de saber, que no es el saber de cada una de las cosas, sino el saber de la articulación posible para llegar al conocimiento de los otros sobre cada una de las cosas. Y eso es lo que da al tema de la experiencia y los años de dedicación a eso, pero también la constatación de que esos trabajos de interlocución son unas experiencias transformadoras, en muy pequeño grado, pero transformadoras de la realidad en la cual estamos inmersos. Se transforman los interlocutores, nos transformamos nosotros también. La producción discursiva es un concepto que me parece interesante porque no es lo mismo que la información. Está vinculada a la idea de que nosotros en un determinado momento hacemos un recorte de la realidad y lo que buscamos, lo que pretendemos y lo que intentamos generar es producción discursiva. En esa producción discursiva hay información, pero es producción discursiva que se ha hecho a partir de una demanda específica, que además tiene unas características particulares y es que en ese trabajo de interlocución de producción discursiva algo se está transformando. Pero también es verdad que no vuelve directamente a los interlocutores. Yo no devuelvo directamente a los interlocutores los resultados de esos procesos de producción formativa. Solamente compartimos la experiencia de lo que hemos vivido, que es ese trabajo de interlocución, que se suele dar la mayoría de las veces, pero no siempre. Es decir, que demandar y poner en juego una gramática receptiva de la misma forma que poner en juego una producción discursiva de cara a una orientación, de cara hacia aquel que se ha constituido como cliente, no siempre tiene efectos transformadores. Cabe la sospecha, y es muy certera, de que muchas veces una producción de resultados de una auditoría crítica termina en un cajón. Eso sucede también. Es un fracaso. Es un fracaso, pero sucede. Y me parece que en ese sentido hay que estar preparados y atreverse a esas posibilidades de que no siempre una experiencia de este tipo
aun cuando esté articulada con las mejores condiciones y con todas las energías y con todas las ganas vinculantes, realmente sea operativa. Otro aspecto interesante es que todo discurso sobre la realidad, sea particular, muy particular o específico, pone en evidencia el tema de mitos constitutivos, mitos ideológicos constitutivos. Aquí me quiero detener un momento en el concepto ideológico. No estoy utilizando el concepto ideológico o no utilizamos el concepto ideológico en los términos que muchas veces circula de un discurso de izquierdas o un discurso de derechas. Estoy tomando el concepto ideológico en los términos de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dice que la ideología no es como los hombres piensan los mitos, sino como los mitos se piensan en nosotros sin que nos demos cuenta. Es un concepto que Lévi-Strauss le regala a Persmans en una introducción que hace allá por los años 70 y tal. Lévi-Strauss falleció el año pasado con 104 años. Ha sido no solamente uno de los grandes antropólogos de la historia de la antropología, sino probablemente un padre de la reflexión en ciencias sociales y de todas las ciencias sociales críticas más importante que ha habido. Me parece notablemente magnífica su definición y su apertura. La ideología no es como los hombres piensan los mitos, sino cómo los mitos se piensan en nosotros sin que nos demos cuenta. Desde ese punto de vista, una aproximación a la auditoría crítica, a un concepto como un refresco, el agua de colores, que es este mal ejemplo que me inventé antes, el pan, abre a qué mitos están pendientes y están articulados alrededor de estos aspectos. Por ejemplo, en una cultura como la española, tomo lo del pan porque hablamos con Diego hace un momento del pan, entonces me viene perfecto este ejemplo. En España todavía está la cuestión que incluso funciona en sectores secularizados, donde el pan no se tira, donde el pan se recupera, se utiliza para hacer otras cosas, donde si se tira, incluso muchas mujeres, sobre todo, que son las figuras nutricias, por excelencia, las madres, le dan un beso antes de tirarlo. Algo tendrá el pan cuando lo bendicen. El pan se transforma en cuerpo en el mito católico. La organización de una comida familiar, lugar donde se sienta el padre y donde se sienta la madre. ¿Quién trae la comida a la mesa? ¿Quién sirve la sopa? Son constituciones mitológicas que actúan a diario entre nosotros y que se constituyen en factores ideológicos. La lógica del regalo, por ejemplo. ¿De qué se regala y qué se espera como regalo? La institución del regalo. El regalo entre compañeros de trabajo, el regalo a los hijos a los padres, los hermanos. ¿Cuál es el sistema de equivalencias posibles que imaginariamente está jugando para resolver la institución del regalo? Nuestras instituciones son mitos que están justamente articulando producciones de relaciones y de interacciones sociales. Esa consideración de mitos fundantes en todo aquello que nos acerquemos está presente. El viaje turístico. ¿Qué fantasía mítica hay detrás de un viaje? ¿O qué fantasías míticas están detrás de los viajes? Indiana Jones y el viaje aventura, ser un magnate o una magnate por unos días,
¿Qué es lo que se pone en juego en las expectativas? ¿Qué es lo que se espera de unas vacaciones? Un torero muy importante en España, que era padre de Miguel Bosé, se llamaba Dominguín, pues se ligó una vez a la señora, a una gran actriz que era, no me acuerdo, era una mujer muy guapa de los años 50. Y a las 4 de la mañana se está vistiendo, no sé si era Rita Hayworth o alguna de estas, se levanta, se viste y ella le pregunta, ¿a dónde vas? Y él dijo, a contarlo. Un viaje turístico muchas veces se hace para eso, para contarlo. A la cuñada, la institución de la cuñada, como institución fundamental. Esto se lo cuento a mi cuñada y se muere de la envidia. Es decir, esas cuestiones son interacciones y son interactivas en la realidad social. No son cosas que quedan fuera de la realidad social. ¿Qué llevan los jóvenes de sus culturas juveniles a la universidad? ¿Qué cosas quedan fuera? ¿Es la universidad un ámbito donde realmente los jóvenes llevan sus culturas? ¿O el mundo de la formación universitaria deja al margen lo joven y los jóvenes en el momento que salgo de la universidad? ¿Cómo se organiza esa división? ¿Cómo se articula esa distancia? ¿Cómo se hace distanciamiento? ¿Qué imaginarios están en juego en la expectativa de una titulación universitaria? ¿Qué se espera? ¿Qué imaginarios hay en los grupos familiares detrás de eso? Sobre todo en culturas de movilidad social, donde probablemente el mundo universitario mantenga todavía sectores que son en gran medida hijos de padres que no han podido acceder a la universidad en épocas que la universidad era la institución a la cual había que llegar. ¿La universidad o futbolista? ¿Qué mito hay detrás del fútbol, del futbolista? Estos gladiadores que hacen el campo de batalla mediático por excelencia. Lugar donde vayamos, lugar que busquemos un poco, hay mitos constitutivos. ¿Cómo se reactualizan esos mitos? ¿Cómo están trabajando no solamente en nosotros receptores interlocutivos, sino en las fantasías de cada cual? Yo me acuerdo, uno de mis trabajos más interesantes fue para una industria juguetera. Valencia, el ámbito valenciano es un gran sector de industrias jugueteras, donde trabajamos con niños. Fue muy interesante porque de pronto descubrí que había niñas que tenían muñecas que eran para llorar. Esta es mi muñeca para llorar, me decían. La construcción de la emocionalidad femenina alrededor de un objeto juguete. Es decir, ¿qué mitos están ahí constituyendo un trabajo de identidad femenina? Por eso todo discurso sobre la realidad o sobre una parte de la realidad pone en evidencia la existencia de mitos constitutivos que organizan formas de percepción y de incorporación de esa realidad en uno mismo. Por ejemplo, ha sido muy interesante el tema de la transformación lingüística a partir de cuando en España en el año 2006 se legalizó el matrimonio homosexual, se legalizaron los matrimonios homosexuales. Nosotros tuvimos la suerte de hacer la auditoría de la opinión pública antes de que saliera esta ley, que además saliera el concepto matrimonio. En realidad la auditoría era alrededor del concepto matrimonio. Con lo cual fue muy interesante investigar qué se entendía por matrimonio. ¿Qué se entiende socialmente por matrimonio? ¿Qué se entiende por salud, por ejemplo? ¿Qué entienden las instituciones por salud y qué entienden las sociedades por salud? Por ejemplo, la institución tiene muy claro que salud es no enfermedad. Las madres de hijos varones jóvenes que han terminado la formación educativa creen que salud es trabajo para todos.
que es un concepto mucho más amplio, podríamos decir técnicamente holístico, de salud, que no es solamente no enfermedad. Y a esos sujetos les otorgamos el lugar del supuesto saber y confrontamos las definiciones, tras la búsqueda de apertura de definiciones. Todos estos elementos aparecen, por eso, en la forma de discurso, de discursos, por eso la importancia de la espontaneidad, en las formas de la construcción de las interlocuciones. Y el hecho de que consideramos que esas diferentes perspectivas, como tantas veces nos pasa que nos encontramos con diferentes aproximaciones y miradas sobre la realidad, cada una de ellas son verosímiles. No necesariamente son la verdad. Porque las representaciones sociales no son necesariamente la verdad, sino son consideraciones y valoraciones verosímiles. La verosimilitud. ¿Les parece que es así? Si es la verdad o no, es un ámbito que en el campo de lo social es muy difícil trabajar porque la verdad es un concepto metafísico. Sin embargo, el concepto de verosimilitud, es decir, la perspectiva, la aproximación, el punto de vista que diferentes sectores interlocutores tengan sobre aquello que estamos investigando, que estamos auditando, eso sí nos da la pauta de cómo se perciben las realidades. Por ejemplo, es muy interesante que la telefonía móvil presenta, por lo menos en el caso de España, en este momento una gran fractura. Para los sectores más jóvenes, que sea un teléfono es lo de menos. Pasan muchas más cosas en la relación con el móvil, con el celular, que hablar por teléfono. Es más, no hablan por teléfono, se mandan WhatsApp. Mientras que los sectores más adultos es un teléfono que en algunos casos hace otras cosas. Por lo tanto, ese objeto y su verdad es una cosa que queda fuera, incluso de las definiciones que pueda darle como concepto general quien lo ha fabricado. Lo interesante es cómo lo perciben los diferentes sectores que interactúan con ellos. Un teléfono con más posibilidades, un espacio incluso de juego, para algunos un lugar de juegos y de interacción con los demás, donde pues si es un teléfono, pues bien, si no, no importa. Dos cosas más quiero señalar y con esto voy a terminar para que tengamos un rato de conversación. En la investigación, en la auditoría, lo que más se transforma es el propio auditor. Es el sujeto que más se transforma. Es decir, porque no hay experiencia repetitiva, porque cada experiencia es nueva y distinta. Porque cada enfoque y cada encuentro de interlocución, a través del método que sea, o metiéndonos a trabajar en el área que sea, nos transforma. Por lo tanto, somos parte de la realidad. Somos parte de esa realidad que se está transformando, lo que implica que la primera analítica, la primera perspectiva es tratar de el autocontrol sobre nosotros mismos. En algunos casos, el tema del control exige incluso una figura externa. Hay algunos temas que a mí me han llevado muchas veces a pedir una supervisión externa del trabajo y de mi propia emocionalidad en juego. Lo que estaba allí articulando. Porque somos analistas sociales. Porque estamos trabajando en medio de realidades de gran complejidad. Porque tenemos contradicciones que se nos van generando, porque tenemos que saber controlar las proyecciones y las identificaciones. Por lo tanto, nosotros mismos, en tanto sujetos activos, participantes en esa realidad que estamos auditando, somos también sujetos de investigación nosotros mismos.
Y el último concepto en el que quiero detenerme un momento es el concepto de la interpretación. Todo el trabajo de auditoría es un amplio trabajo de interpretación. Desde el inicio mismo de la configuración de lo que llamamos un anteproyecto. En el trabajo del anteproyecto ya estamos caracterizando una aproximación, una perspectiva, un horizonte estratégico hacia el cual creemos dirigirnos. Por lo tanto, ya ha comenzado la interpretación. Pero luego allí tendremos de plasmar lo que es la interpretación de ese berrinche, es decir, de esa demanda sin objeto, de un cliente que no sabe lo que quiere, pero quiere algo, donde va a haber que caracterizar qué podemos hacer y qué no, cuáles son nuestros límites, donde vamos a tener que caracterizar operativamente qué cosas hacer, donde va a haber que interpretar en cuánto tiempo se va a poder hacer eso y qué precio, es decir, qué cifra en el equivalente general del dinero le vamos a poner a eso. Vamos a tener que construir un discurso sobre los otros discursos. Por lo tanto, el trabajo de interpretación es asumir la responsabilidad del metadiscurso, que es un discurso sobre otros discursos, que contenga la diversidad y la variedad y que dé cuenta de la eficacia posible operativa para ese primer interlocutor al que hemos dado en llamar cliente. El trabajo de la interpretación ha comenzado en el momento del primer encuentro. Se tiene que plasmar en el proyecto. Tiene que seguir en el trabajo de acompañamiento, no se me ocurre llamarlo de otra forma, de la construcción del trabajo de interlocución de lo que vamos investigando, auditando, con el trabajo de comunicación con el cliente. Lo asumimos en la responsabilidad de construir un discurso que no solo los contenga a otros, sino que los contenga operativamente, que sirva para algo y que construya un horizonte nuevo. Si lo que le vamos a decir es que los jóvenes dicen tal cosa, los trabajadores dicen tal otra, las amas de casa tal y los profesionales tal otra, no estamos aportando nada. Por el contrario, tenemos que hacer el salto vertiginoso, complejo, de construir un discurso que realmente haga de todos los discursos un salto operativo. Es decir, una interpretación que realmente abra un horizonte nuevo y construya algo. Porque si no, es una auditoría acrítica. La auditoría crítica es la que construye y abre nuevas expectativas. Y eso pasa con cualquier tipo de materiales sobre los que trabajemos. Tanto la interlocución como cuando trabajamos a veces, por ejemplo, con encuestas y estamos trabajando con datos estadísticos. También ahí se pone en juego la interpretación. Todo el tiempo hacemos ese trabajo de interpretación. Por eso el tema del control sobre la propia interpretación pasa a ser un elemento muy importante. Y al mismo tiempo la apertura creativa, lo que un gran sociólogo del siglo XX, Stuart Mill, llamaba, por lo menos en el área de la sociología, la imaginación sociológica. Cómo atreverse a la apertura de nuevos horizontes. Porque la fotografía de lo que es la realidad, por muy precisa que sea esa fotografía, no permite construir un horizonte nuevo. Y la gran apuesta de la sociología crítica es justamente abrir un surco, descubrir dónde hay una falla, saber dónde realmente hay una posibilidad de desarrollo, de crecimiento, de un horizonte nuevo. Y para terminar, para dejar apertura al discurso, voy a terminar con otro chiste que me parece que es paradójicamente un cierre a todo esto en falso, un cierre en falso, como todos los cierres. Decía, tenía el cerebro tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que no le cabía la menor duda. Creo que justamente la sociología, una cosa que me ha enseñado
por lo menos los grandes autores, que han sido siempre autores críticos. Y una cosa que me ha enseñado el tema de la auditoría es que uno no resuelve la duda, aprende a vivir con ella, que es distinto. Muchas gracias. Bien, ¿quién quisiera? Étele después, José. Ay, qué bonita presentación. Muchas gracias, Cristina, porque todo lo que has dicho en la primera parte y en la segunda parte me entusiasma mucho y me trae piezas del rompecabezas a esta convocatoria extraña del coloquio. Yo decía extraña porque es universitarios, emprendedores, consultores, críticos, todos. Y en lo que cabe en el todos, yo pensaba en cómo los psicoanalistas entraban en este diálogo, y lo que tú nos has presentado hoy pues resuena muchísimo, y aprovecho que están juntos allí Benjamín y tú, precisamente porque ahora que Andrés hablaba hace rato de cómo él ha escuchado de la formación de los consultores, de lo que le dijeron a un consultor de lo que tenía que hacer, que era simular que lo sabía, no importaba qué o cómo, y que tú hayas dicho justo la fórmula en que yo pensaba, por el contrario, por el contrario a este ejemplo que nos decía Andrés, la fórmula de la formación del psicoanalista, digo, no es una fórmula, perdón, me retracto, pero tiene que ver con asumir que el que sabe no es el analista, él no es un experto, pero está muy bien que se suponga que sí, de alguna manera, porque allí se jugará un malentendido que dará cauce a este espacio de confidencialidad del que tú hablabas, ¿no? Y me interesa mucho, no sé, me gustaría saber si tú has tenido acercamiento al psicoanálisis y si son algunas lecturas desde ese ángulo que han podido producir esta otra lectura que haces a nivel de tu práctica y tu experiencia profesional, por un lado. Por el otro lado, me parece que no necesariamente es así. Creo que tu propia experiencia da cuenta de que, o sea, me entusiasma porque me hace pensar que no solo por medio de la escucha psicoanalítica en la particularidad del dispositivo de un consultorio puede aparecer la noción de que se trata de tejer significantes para poder articular algo en ese balbuceo que uno es capaz de escuchar cuando se da cuenta de que existe eso. Y bueno, muchas otras cosas de tu primera presentación también quería recalcar la importancia, me parece, de lo que dijiste sobre que es necesario sostener el conflicto entre, por ejemplo, una organización civil, no gubernamental, y el Estado, y reconocerlo y asumirlo y continuar con eso, porque de lo contrario aparece el totalitarismo. Entonces, wow, también es otra cosa que me resuena mucho con una perspectiva psicoanalítica. Y a propósito de lo que ayer decía Benjamín, ¿no? Este ejemplo de que alguien dijo alguna vez que Hitler podía ser un gran emprendedor y que había que aprenderle sus técnicas o su no sé qué entusiasmo. Y entonces Benjamín subrayaba que justamente no, porque había que ver el fin, y como creo que esto tiene que ver con la diferencia que tú nos traes entre consultoría a secas y consultoría crítica. O sea, que da la consultoría crítica, da cuenta de una transformación en primer lugar en el auditor, como tú decías, no, o sea, no. Y esta transformación
yo creo que se testimonia a partir de que el auditor, creo, queda necesitado de contárselo a otros y también de consultar a otros y también de poner en juego esta transformación y deliberar, como decía también Leónidas ayer, o interpelarlo, eso que uno vivió, o sea, ponerlo en común y ser capaz de escuchar a otros sobre esta experiencia. O sea, me parece algo muy del orden psicoanalítico incluso. O sea, del orden de la transformación que importa para el mundo a propósito de la vida, por contraste de otros tipos de emprendimientos que van en pos de la muerte o de la consumación. Bueno, gracias también, como siempre, tus palabras son siempre muy cariñosas. Me parece que has usado un concepto interesantísimo, que es el concepto rompecabezas, y realmente es así. Lo que pasa es que en el orden de lo social nunca terminamos de armarlo, ¿no? Siempre es una figura pendiente de armar, o sea, armamos una parte, pero todo sigue. Y en esa línea está un poco la idea de lo que trataba de decir esta mañana, somos los actores sociales, que además las ciencias sociales utilizan mucho este concepto, y es verdad, somos actores sociales, pero no tenemos autor. A diferencia de los actores de una obra de teatro, nosotros no sabemos qué es lo que viene y tal, ¿no? En lugar del supuesto saber en el otro, me parece que es fundamental, y que me parece que es fundamental, además, reconocérselo como tal. O sea, alguien que sabe porque tiene interacción con eso. Entonces, muchas veces no sabe que sabe, pero sabe. Es decir, realmente sabe. Yo recuerdo una vez una investigación, y con esto voy un poco al tema del psicoanálisis, investigación para una auditoría de asesoramiento para una multinacional de productos de limpieza, una multinacional holandesa. Con lo cual estábamos tratando de ver un poco el tema de las transformaciones, porque si el concepto joven no es un concepto estático, el concepto ama de casa es un constructo que ya no digamos, es un concepto que se ha inventado en el siglo XX. Los jóvenes también es un invento del siglo XX, pero el concepto ama de casa también. Entonces, el tema de lo que se llama el ama de casa típica, es decir, esa mujer que se dedica a las tareas de la casa, a la alimentación, a la nutrición, al tema de la ropa, etcétera y tal. Y entonces era muy interesante el tema de los discursos y cómo lo señalaban estas mujeres y las cosas que decían, que además son cosas que yo firmo, vamos, o sea, también que lavas para tener que volver a lavar, planchas para que se arruguen, cocinas para que se lo devoren, y así, y un día, y otro día, y otro día, ¿no? Esa letanía del ama de casa. Bien, cualquier parecido con la Justine del Marqués de Sade no era pura coincidencia. Es una víctima sádica. Es decir, que la posibilidad de desarrollar un trabajo de interpretación de qué le pasa a los sujetos sociales. Freud dijo, claro, yo me acerco mucho más al Freud más sociológico, al de Totem y Tabú y tal, que me parece muy poderoso, que el psicoanálisis era una disciplina exquisitamente social. Por eso nos vale muchísimo a nosotros, y es uno de los fundamentos de la escuela de la sospecha, y es uno de los elementos que realmente nos permiten interactuar e interpretar la realidad. Por ejemplo, en temas de nacionalismos muy radicales, como por ejemplo en el caso de España, el tema de la realidad del País Vasco, a pesar de que en este momento ETA ha desaparecido como un factor tal. Una forma donde nosotros pudimos auditar esa complejidad fue con la tríada de lo real, lo simbólico y lo imaginario. ¿Cómo se están articulando de esa forma diferentes formas de identificación de las posiciones nacionalistas, soberanistas, independentistas? Lo que no se debe hacer es forzar las cuestiones. Yo cuando antes le decía a uno de los jóvenes que está aquí el análisis concreto de la realidad concreta, es que yo tengo la impresión que el acercamiento a la realidad, a toda realidad, sea como sea, pide intuiciones y categorías. O sea, quiero decir que no hay que ir con las categorías y forzar a la realidad a meterse en esas categorías. Pero hay que tenerlas, porque me parece que es
porque si no, no hacemos una praxis. La praxis es la vinculación entre la teoría y la práctica. Y si realmente generamos una cosa de que creemos en la praxis, no porque tengamos una fe metafísica, sino porque realmente es operativa, porque sirve. Entonces, bueno, pues puede ser pues esa cuestión del psicoanálisis o puede ser cuestiones que muchas veces uno ayuda a develar de cuestiones que demandan incluso la presencia de profesionales específicos de áreas. Por ejemplo, una cuestión, lo comentaba con Beatriz Miranda, que no sé si está por aquí, que de un trabajo que hicimos sobre la situación de mujeres discapacitadas a causa de la violencia de género. La sexualidad de esas mujeres, ¿qué pasa con esa sexualidad? Nadie piensa en esa sexualidad. Siguen vivas, son jóvenes, están discapacitadas, pero tienen una sexualidad. ¿Cómo articulan la presentación de esa sexualidad? Una mujer que ha quedado en silla de ruedas porque un varón la ha tirado por el hueco del ascensor y quedó tetrapléjica. Una mujer a quien su marido le ha quemado la cara con ácido sulfúrico. No solamente qué pasa con su vida, su manutención, cómo afronta a sus hijos, cómo desarrolla un sentido de autoridad maternal frente a ellos. Todos esos elementos que van a necesitar especialistas específicos, pero también su sexualidad, que ha quedado discapacitada. Es decir, que yo creo que una auditoría crítica es la auditoría que aprende los límites y que de pronto dice, aquí tiene que haber otro perfil de profesionales que tienen que hacer cosas. Es decir, que pone los límites, que incluso a veces nosotros queremos hacer un cambio de identidad corporativa y queremos, por lo tanto, una comunicación que nos cubra 360 grados, el nuevo concepto, 360, de marca total, etcétera. Entonces queremos que nos hagáis, no, mire usted, nosotros hacemos una auditoría y planteamos cuáles son las áreas por las cuales podría ir el desarrollo de un crecimiento 360. Pero ni nosotros hacemos logotipos, ni nosotros hacemos estrategias de comunicación. Aceptar los límites de esas cuestiones. Estamos más cerca de un diagnóstico que de un pronóstico. Estamos más cerca de una orientación, de una determinada dirección. Pero vendrán luego otros profesionales a hacer eso. Eso es absolutamente fundamental. Es decir, asumir la noción de alcance y de límite. Es decir, que hacer auditoría crítica no es en ningún caso cubrir todas las áreas que de pronto una determinada demanda puede llegar a tener, ¿no? Gracias. Pues me uno a los agradecimientos por esta par de charlas. Quiero hacer un breve comentario, trayendo de vuelta un tema de la charla anterior y que retomaste ahora, y una pregunta que a lo mejor tiene implícita ya la respuesta, pero este asunto de los autores sociales, algo que he estado trabajando durante muchos años, es la construcción de paz en el conflicto israelí-palestino, entendiendo la realidad justamente como una construcción social, pero hablando todo el tiempo de actores sociales, que lo que hacen es representar una realidad o representar más que una realidad, una idea. Pero cuando hablamos de autores, entonces ya son constructores de esa identidad, de esa realidad, de esa sociedad. Entonces eso, bueno, agradecerte esa revelación. Y la pregunta es, este asunto de la auditoría, ¿por qué llamarlo auditoría? Y no estudio de opinión, no estudio de mercado. La imagen del auditor, al menos que tengo yo, dentro de una empresa es aquel que va a revisar toda tu contabilidad y todo tu proceso fiscal para encontrar alguna falla, ya sea un auditor interno o externo o de Hacienda, y corregirla para que estés al tiro con lo que dice la ley. Y aquí justamente quiero entender que la auditoría crítica, porque quisiera entender por qué el concepto de auditor es, bueno, tienes esto y en esta falla, ahí tenemos mucho que construir, ¿no? O sea, hay posibilidad para transformación, a diferencia del auditor clásico, que lo que hace es ajustarte a lo que se espera de ti.
más bien, más que auditoría, aunque yo lo he utilizado prácticamente como sinónimos, auditoría, etcétera y tal, es una consultoría, ¿no? Sería más bien una cuestión de consultoría crítica. Te diría que es una adecuación un poco a lo que son los lenguajes así, no sé, dentro de la lengua castellana, ¿no? O sea, el tema de la idea de consulta múltiple que incorpora cuestiones de investigación, que incorpora diagnóstico, que incorpora diferentes cosas. A mí no me parece mal tampoco el tema de auditoría. En realidad, si yo tengo que elegir el tema, como a mí me gustaría ser analista social. Yo creo que ese es el concepto que realmente me resulta más adecuado con lo que pretendo por lo menos hacer cada vez, ¿no? O sea, casi te diría, no te diría tampoco un socioanálisis, que me parece que es un concepto que se ha desvirtuado hacia otras cosas, pero sí analista social, es decir, de qué cuestiones están pasando en el ámbito de la realidad social. Y cómo esas diferentes cuestiones del ámbito de la realidad social, primero, están vinculadas entre sí y segundo, esa interconexión emerge en algún momento. Hace unos años, cuando España estaba antes de la crisis, ahora está muy loquita, pero entonces estaba más loquita, había dos publicidades que no tenían nada que ver entre sí, que resultaban notablemente interesantes como sintomatología de lo que yo entendía que le pasaba a la sociedad española. Una que creo que es una publicidad internacional, que es una publicidad de una tintura para el pelo de señoras, que no sé ni qué marca es, pero que dice porque yo lo valgo. No sé si existe aquí esa publicidad. Yo tengo la impresión que eso fue una metonimia, o sea, una figura de la lingüística que usamos todo el tiempo, todos nosotros, aunque no sepamos que sea una metonimia, y que era un poco la sintomatología de un narcisismo mal puesto. Hay narcisismos muy bien puestos, pero hay otros que están muy mal puestos. Porque yo lo valgo pasó a ser, generó cuestiones como por ejemplo que jóvenes entre 18 y 25 años pidieran pisos en propiedad privada gratis al Estado. ¿Por qué el Estado les tiene que dar un piso en propiedad privada? Porque son jóvenes. ¿Por qué la propiedad privada es la única forma posible de apropiación de un espacio habitacional? Es decir, que desde auditar la realidad desde ese punto de vista, desde mi punto de vista, es someterla a la revisión de todas esas preguntas. Otra que era, además de una operadora de comunicaciones, eran jóvenes, también muy jóvenes, que decían lo quiero todo y lo quiero ya. Sociedad psicotizada. Psicosis. ¿Cómo alguien joven lo va a querer todo y lo va a querer ya? ¿Qué se entiende entonces por joven? ¿Cómo se cuestiona el concepto joven si es todo y ya? ¿Qué viene después en la vida? Y la pregunta del millón, como diría un programa de televisión, ¿qué nos queda después en la vida? ¿Qué noción estamos teniendo de la vida para suponer que primero lo valgo, segundo todo y ya? Lo valgo, lo quiero todo y lo quiero ya. No tenemos ninguna duda que es una psicosis, pero al mismo tiempo preguntarse, pero ¿qué valores se están construyendo? O sea, ¿qué ideologías se están construyendo en estas realidades? Por eso no me parece mal el concepto auditor, porque uno somete a la realidad cuestiones que vienen de campos muy diferentes y que supuestamente no tendrían que estar relacionados desde la perspectiva del interés de eso que se constituye como cliente, pero que están vinculados. Porque la cadena significante es algo que existe en la realidad. Por eso es muy importante esto que trato de señalar, el recorte de investigar algo en particular lo hacemos nosotros. La realidad es un continuo y la cadena significante es la que articula esa realidad. Hola. Bueno, muchas gracias por la conferencia, me la encontré muy interesante. Y quiero hacer una pregunta, pero previamente debo aclarar que la pregunta está contaminada porque yo soy consultor. Entonces,
pensando en auditoría crítica, ayer yo me fui de aquí con una pregunta que me pareció muy buena, que es ¿para qué la universidad? ¿No? O sea, esa catedral que desde chiquito tú vas a ir a la universidad ¿no? Entonces, ahora que yo soy consultor y que vengo a oír tu conferencia, me pregunto, ¿para qué la auditoría crítica? Porque como tú hiciste muy detalladamente una descripción, vamos a hacer una primera intervención que tiene que ser lo más aséptica, lo más sensible para no distorsionar y lo más aséptica para no contaminar a la hora que estamos haciendo la intervención. Tú mencionas, la gente vive la experiencia de la entrevista y eso, bueno, pues siempre te deja como, se van con preguntas o pudieron liberar expresar ciertas cosas que no normalmente puedo no discutir. Pero mencionas también, muchas veces estos estudios se pueden utilizar para proyectos, que creo que sería como la culminación exitosa del esfuerzo, y a veces se pueden ir al cajón. Tú como consultor quedas muy enriquecida porque, bueno, ya te sometiste a una experiencia que en otras circunstancias casi pagarías por tener, ¿no? O sea, que te paguen por ir a hacer, y averiguar todo esto que tienes interés personal en averiguar, pues suena como muy enriquecedor, ¿no? Pero también pensando en esto de auditoría crítica, ¿qué tanto nos podemos estar convirtiendo en herramientas que lleguen a consolidar un totalitarismo económico? Dado que no damos a la persona que nos ayudó en la interlocución más que la experiencia. Me parece una pregunta brillante por tu parte. Porque es una pregunta notablemente conflictiva, o sea, quiero decir que no tengo respuestas, tengo apuntes. Yo tengo la impresión que la auditoría crítica genera, aparte de lo que es la experiencia personal de quienes que participan en ella, una experiencia personal que incluso me atrevería, como un atrevimiento, puede ser muy cuestionado, a decir que hasta es terapéutica, aunque no tenga ninguna pretensión terapéutica, pero lo es. Cosa que se pone muy en evidencia cuando además uno hace interlocución, no sé cuál sería ahí la fórmula del verbo, con sectores que están en menos experiencia de ser escuchados. O sea, que de hecho hay un elemento importante que es que en la investigación muchas veces hay que hacer una empatía controlada. A mí me ha pasado, sobre todo trabajando con mayores o con personas tal, que de pronto te llaman por teléfono porque quiero seguir hablando con usted y esas cosas. Y claro, hay que hacer una empatía muy controlada de esas cosas. Por lo tanto, es muy evidente que hay una experiencia que hasta podría llamarse un poco terapéutica, aunque para nada, y en ningún caso es la intención de la consultoría. Lo que pasa es que en estas culturas el hecho de la experiencia de ser escuchado y que haya una gramática de recepción es en sí misma terapéutica. Con respecto al tema de que hasta qué punto nos convertimos en herramientas, yo diría que mi conciencia es que somos herramientas del sistema. No tengo ninguna duda al respecto y creo que ocultar eso sería negarlo. Somos herramientas del sistema. Lo cual no quita que en algunos casos se puede operar pequeñísimas transformaciones que permiten pues, articular otro tipo de cosas. Incluso, te lo digo, que herramientas del sistema, yo que soy una persona que no tengo experiencia, por ejemplo, en gran consumo o ese tipo de cosas y tal, pero no negaría esa realidad y creo que hay que sostener las contradicciones. Yo recuerdo una vez que en una empresa, era un área del Ministerio de Industria, hace unos años, un centro, características autónomas, que era el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial, pertenecía al Ministerio de Industria. Me encuentro con un secretario de Estado que había sido colega mío en la universidad y que me dijo, pues cómo me gusta ver este ministerio lleno de rojos, ¿no? Rojos es en España los que somos izquierdas, ¿no? Claro, dije, bueno, ¿qué
qué ridícula, ¿no?, esta situación, porque nosotros íbamos a participar en una cuestión de cómo generar una imagen de desarrollo empresarial español, de los grandes sectores empresariales, calzado, moda, óptica, etcétera y tal, ¿no? Por lo tanto, estábamos más bien construyendo para una institución que a su vez iba a darle a otras empresas una estrategia de despegue y de desarrollo a nivel internacional. O sea, estábamos alimentando el sistema y éramos los rojos, pero además absurdamente, no creo que sea una condición, pero en el caso de la experiencia de España, quienes han desarrollado más posiciones críticas con esta complejidad y esta contradicción, sosteniendo esta contradicción, han sido las personas que han tenido posiciones, en este caso utilizo el término ideológico en pequeño, de izquierdas, personas que han tenido experiencia en la lucha política, personas que han padecido el franquismo, que han estado en la cárcel muchas veces, que han pasado por la experiencia psicoanalítica, que han seguido con interés autores como Derrida, como etcétera, o sea, autores que no son canónicos desde otro punto de vista. No tengo colegas críticos del Opus Dei, no entiendo por qué, pero no los tengo. Es una ironía. Esto es como en Big Bang Theory, ¿no?, cuando hay que aclararle a Sheldon, ¿no?, que esto es sarcasmo, bueno, esto es una ironía. Quiero decir que tengo la impresión que la sospecha sobre la realidad, por eso decía el tema de la escuela de la sospecha, ha caracterizado un cierto posicionamiento que tiene que ver con una apertura de autores muy rizomática, muy diversa, que no está cerrada, que no se cierra, que queda abierta a diferentes cuestiones, pero que ha significado una cierta apertura de personas, estoy pensando en quienes me enseñaron a mí y estoy pensando en lo que yo transmito, que al mismo tiempo creo que de las primeras cosas que han tenido que aprender es a sostener su propia contradicción, que estamos alimentando el sistema, justamente para intentar que no sea totalitario. Y aquí decir que no me olvido de lo que me dijiste y tal, y que creo que una de las cuestiones que yo creo que es fundamental a transmitir es esta certeza que no hay vida sin conflicto, no hay vida pública sin conflicto. Tiene que haber conflicto entre las sociedades y el Estado. Tiene que haber conflicto. A mí me ha pasado muchas veces que de pronto esa cuestión donde las administraciones, pero han dicho, pero no sé por qué se quejan tanto, si hemos dado esto, hemos dado lo otro. ¿Qué noción tienen las administraciones de derechos como si fueran derechos concedidos en lugar de derechos adquiridos? Esto es muy interesante, porque este es un conflicto entre sociedad civil y Estado muy notable. Los derechos no los han concedido las administraciones, se han ganado con luchas sociales. Esto es así. Si hay tres cosas que el siglo XX tiene clarísimo y las ha dejado, una son las vanguardias estéticas, otra es el psicoanálisis y otra las luchas obreras. Son las tres grandes cuestiones que habría que rescatar del siglo XX. Realmente, es así. Entonces, no hay derechos concedidos, hay derechos conquistados. Y en esa lógica, cuando las administraciones ahora dicen, no, pero también quieren esto y también quieren lo otro, es como si hablaran, como si el Estado fuera un espacio propio al que la sociedad civil quiere estar. No, mire usted, esta es una distancia siempre conflictiva, porque la ciudadanía es un espacio, justamente ese espacio de la ciudadanía es la vinculación entre la sociedad civil y el Estado. Y ese es el lugar de las demandas, de los conflictos, de conceder, de negociar, de todo ese tipo de cuestiones, que no se acaba nunca. Por eso siempre está por venir la democracia, siempre está pendiente de constituirse. No puede haber fusión, no puede haber fusión. Si se fusiona, mala cosa. Si se fusiona, no hay lugar para el afuera, no hay lugar para otro. En la Alemania de Hitler no había lugar para ser otro. No hay espacio para el no. Y absurdamente, muchas veces el no es la mejor forma de señalar la pertenencia. Cuando uno es capaz de decir no a los propios marcos de la identidad y transformarla, está haciendo un reconocimiento de pertenencia, pero no necesariamente de sumisión. Por eso tiene que haber distancia. Y es siempre conflictiva.
Sí, buenas, Cristina. Bueno, Cristina ha hablado sobre un modelo de consultoría de crítica. Hay otros modelos de consultoría crítica, ¿no? Yo voy a hablar brevemente de, más que una pregunta, es una intervención, como alternativa diferente a la consultoría crítica. Yo, no sé, a lo mejor he interpretado mal, pero sí me da la impresión que es más como una actitud crítica frente a la consultoría, ¿no? En el caso de la consultoría, como yo la he llevado a cabo con mi empresa, que era una consultora, tenía que ver con una convicción ética de sí tomar cierta distancia a ser parte de las herramientas del sistema. Es decir, nosotros teníamos una mirada del modelo de negocio que considerábamos ético y no teníamos ni acceso ni interés de las grandes transnacionales ni empresas. Trabajamos fundamentalmente con empresas pymes, pero pymes de verdad, las pymes chiquitas, no las pymes de 200 empleados, sino pymes de 2, 15, 16 empleados, ¿no? Pero tratando de convencerlos o de seducirlos, como bien me aportó Cristina, hacia este modelo ético de triple balance, en donde el trabajo de la consultoría pasa a ser un trabajo más de participación y de transformación de la empresa. Es decir, no nos llamaban para detectar un problema. En algunos casos sí, y en algunos casos de verdad era la experiencia tal cual como le ha contado Cristina, en donde muchas veces tú detectas un problema que sabes que no lo van a solucionar, porque a veces cuando son pymes familiares y los problemas que tienen son problemas sistémicos. Entonces no van a tomar una decisión para arreglar un problema que hay que despedir al cuñado, a la cuñada, a la prima, a la tía, o lo que sea. Y entonces hay un problema familiar, ahí hay que llevarlos al psicoanalista, no a una consultoría. Pero sí en los casos en donde trabajamos sobre todo con empresas de diseño, porque por la particularidad del sector del diseño es un sector muy dinámico y muy transformador y muy poco miedoso al cambio, ¿no? Entonces, pero también trabajamos con alguna institución muy interesada por este nuevo modelo, este modelo de triple balance con tres miradas, ¿no? La ecológica, la social y la económica. Entonces, sí ha sido un trabajo de muchos años, pues, de los últimos 8 años, de como convertir a esas pequeñas empresas hacia un modelo que nosotros consideramos ético. No adaptarnos nosotros a ese modelo neoliberal o el beneficio por el beneficio, el crecimiento por el beneficio económico o el crecimiento por el beneficio financiero, como vamos a ver luego en la charla de la tarde, sino más bien como tratar de seducirlos hacia este modelo ético de triple balance, o sea que es una experiencia de consultoría totalmente diferente a la que tú también has expuesto y tan interesante por otro lado, ¿no? Pero que quiero decir que adentro de la consultoría crítica también hay otras maneras de desarrollar ese proyecto de consultoría crítica, ¿no? Eso es todo. No tengo nada que agregar, pues estoy totalmente de acuerdo con Marta. O sea, quiero decir, y comencé así diciendo, esto es mi experiencia, no es más que una experiencia, no es una totalidad. Y además me parece interesantísimo lo que también hace Marta, que me parece estupendo, ¿no? Muchísimas gracias, felicidades nuevamente. Yo tengo algunas preguntas. Primero, acerca de los mitos. Los mitos, como descubrir los mitos para poder actuar. ¿Y qué sucede con aquellos mitos que oscurecen? Por ejemplo, nada más una mención rápida. En alguna ocasión tuvimos que hacer un análisis sobre una empresa mexicana que distribuye leche, Liconza. Leche. Y entonces el análisis de su quehacer demostraba que no aportaba ningún beneficio, ¿no? El que vitaminaran, pusieran, hicieran, etcétera, etcétera, no repercutía a favor de la salud de los niños. Y sin embargo, el mito vigente era que vitaminar la leche verdaderamente generaría unos niños superpoderosos. Entonces, a pesar de contar con el conocimiento en donde se decía que esta fórmula era poco efectiva, el mito vigente oscurecía la toma de decisiones, ¿no?
el mito al cual estaba obscurecía, limitaba la toma de decisiones. El segundo elemento, la segunda pregunta, tiene que ver con esto. ¿Cómo salvar la resistencia de los clientes ante el cambio? Es decir, cómo abrir desde la consultoría el emprendimiento, porque en el esquema que hemos estado viendo parece ser que la consultoría es el tercer elemento de un punto final, cuando debería de ser en muchos casos el punto crítico del emprendimiento. Entonces, esto tiene que ver con las resistencias de la clientela y cómo aquí, asociado a esta, la resistencia de los clientes al cambio, hay dos fenómenos, particularmente en el ámbito de las empresas. ¿Cómo lograr que el conocimiento no sea solamente una manera de elaborar un metadiscurso, sino sea una evidencia, por así decirlo, ¿no? Una evidencia en donde lo que discutían el día de ayer pueda convertir en disruptivo los campos de la tecnología y pueda abrir opciones mucho más interesantes del mercado. Pongo un ejemplo. Uno puede ir con una empresa veterinaria y decirle a la gente, ¿sabe qué? Cancele su producción de antibióticos para animales. Ingresa en otros campos, o sea, usted no tiene futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque la resistencia antibiótica va a ser un problema, es ya un problema de salud muy fuerte y el primer ejercicio que hará la autoridad para combatir esto será a través del control del antibiótico en los animales, en fin, ¿no? Una serie de cosas. Y no sucede nada, ¿no? No sucede nada. Entonces, bueno, eso es en el campo de la auditoría. Ahora, al interior de la auditoría, ¿de quién es la información auditada? ¿Le pertenece la información a quien solicita la auditoría? ¿Se establecen posiciones de secrecía entre el auditado y el auditor? La segunda pregunta es, ¿cómo olvidar, entre comillas, la información usada para enfrentarse uno a nuevas miradas o a nuevas demandas? Es decir, salvar el antecedente, ¿no?, de nuestro propio trabajo, y no me refiero a la acumulación de experiencias, sino a la acumulación de fórmulas, ¿no?, de atajos para resolver, en fin, una serie de cosas. Y la última, que tiene que ver con ambas dimensiones de la auditoría, es cómo salvar del archivero los análisis realizados, porque todo esto no es nada más una pérdida de auditorías, también como el conocimiento marginal, ¿no?, que nunca se integra a la cadena del conocimiento vigente, valorado, respetado, ¿no? Sería más o menos eso. Gracias. Gracias a ti que pones en juego estas preguntas tan interesantes. Bueno, con respecto al tema de los mitos, claro, yo aquí voy a volver a decir que habría que hacer el análisis concreto de la realidad concreta. Yo no he trabajado nunca ese tema, pero sí recuerdo que uno de los que fue mi maestro, que fue un hombre muy importante en el ámbito de la praxis sociológica, que fue Jesús Ibáñez, comentaba de uno de los primeros estudios que se hicieron en España sobre leche maternizada. Y entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Que había un rechazo por parte de las madres al reemplazo de su lugar. Y a mí me tocó, años después, en ciertas poblaciones de la estructura social que estaban en posiciones más débiles, o sea, eran sectores más pobres, pero que en un momento tuvieron acceso a políticas de crédito y tal, que a muchas mujeres, aunque esto parezca absurdo, les resultaba muy sospechosa la lavadora de ropa como reemplazo de su fuerza de trabajo. Se resistían a la lavadora. Seguramente porque en esas tareas siempre hay una carga energética afectiva muy fuerte, a pesar de ser tareas terribles, como lavar la ropa de todo un grupo familiar o como, pues, alimentar a un grupo.
Pero tengo la impresión que allí habría que ir en concreto, pero aparecen esas cuestiones como formas de resistencia, por lo tanto, la idea de mitos que oscurecen. El tema de lo enriquecido es un discurso que el mercado, sobre todo el mercado de la alimentación y de los productos de limpieza, utiliza muchísimo, el concepto enriquecido. Si la idea de lo enriquecido es un concepto que casi hasta entra en situación de desconfianza muchas veces, justamente a fuerza de ser tan utilizado y tan presentemente utilizado. Y no porque haya dudas exactamente de que ese producto en particular sea enriquecido, sino porque creo que hay una suerte de devaluación del propio concepto enriquecido. Pero sí, es verdad, hay mitos que esclarecen y hay otros mitos que oscurecen, por lo tanto habrá que ver en ese juego qué es lo que pasa en cada realidad concreta. La idea de resistencia ante el cambio dentro de una entidad, ya sea una empresa o una institución, siempre hay que contar con ella, siempre hay resistencia. Siempre hay una cuestión de resistencia y me imagino que, por ejemplo, que Marta debe ser especialista en estas cuestiones, porque si trabajas en pymes, que además muchas veces es origen familiar, el terror al cambio, o sea, allí se juntan muchas instituciones una sobre otra, con lo cual me imagino que tú de eso conocerás muchísimo. Yo tengo la impresión de que siempre hay que tratar de generar un discurso elocuente, es decir, una elocutio que justamente dé cuenta de las posibilidades y de los atractivos que puede haber en el tema del cambio. Pero con la resistencia hay que contar como una posibilidad, como algo que está claramente presente. En una de las comunidades autónomas de España, que es la Comunidad de Navarra, que es una comunidad pequeña, generaron todo un servicio magnífico, realmente magnífico, por ejemplo, de estructuras de pequeños barrios vinculados a las ciudades, donde además se generaban cuestiones muy novedosas, donde eran barrios, por supuesto, para población diversa, pero con equipamientos especiales para personas mayores, con lo cual las personas mayores podían ir a vivir allí. Dentro de estos equipamientos es que tenían ofimática, es decir, tenían toda una cuestión de servicios integrados, de cuidados, donde además había servicio de enfermeras, donde además había guardia médica las 24 horas, pero además no estaban aislados en un gueto, sino en barrios donde había niños, donde había jóvenes, donde había parejas jóvenes, o sea que no era en ningún caso, yo creo que es de las propuestas que he visto más modernas, más integradoras, menos rupturistas, que rompía la lógica de residencia de personas mayores. Pero así todo, las personas mayores no querían dejar sus casas. No querían dejarlas, aunque estuvieran aisladas, aunque no tuvieran equipamiento en las casas, aunque estuvieran solas, no querían irse. O sea, la idea del apego al espacio, a lo que es la casa, a la noción de hogar, aunque no se llame, no lo llamen en estos términos, mi casa, ET, ¿no? O sea, el mito de ET probablemente, ¿no? O sea, la cosa de que lo que quiere es estar en su casa. Es muy fuerte. Por lo tanto, el tema de las resistencias, si no necesariamente esto pasa para personas como pasa para empresas, no solamente la evidencia de horizontes posibles de crecimiento y desarrollo, que son a veces muy, muy, muy evidentes, son realmente seductores para aquellas personas a las que lo queremos transmitir. Yo tengo la impresión que, de todas formas, en ese sentido, la idea de un discurso orientativo tiene que superar la evidencia y justamente proponer una cuestión irruptiva en la realidad. Yo incluso procuro terminar mis trabajos escritos con lo que se llama la perspectiva DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y detenerme mucho en la idea de oportunidades y nombrarlo como oportunidades. Tratamos de transferirlo con la mayor capacidad ilusionante posible, pero no siempre lo logramos. El tema de la propiedad de la información, por lo menos en el caso de la Unión Europea, es distinto si son instituciones públicas que si son empresas. Si son instituciones públicas, señalando que se ha hecho para una institución pública, se entiende que nosotros como hacedores podemos hacerlo circular, reconociendo que la propiedad es
de decir que este es un trabajo realizado para el Fondo Social Europeo de tal cosa o para la Diputación de tal comunidad autónoma de España o lo que sea. O sea, si son instituciones públicas es una cosa. Si son empresas privadas quedan para ellos y nosotros no podemos utilizarlas, no podemos ponerlas en circulación. Según la ley, en el caso de la Unión Europea, durante 10 años. La ley marca eso, pero esto es una normativa de la Unión Europea. Y claro, la pregunta de cómo salvar el tema del antecedente, cómo salvar lo que se sabe para estar abierto a nuevas cosas, tengo la impresión que es muy difícil, es decir, en la medida en que ha sido una experiencia, pero me parece magnífica tu pregunta porque justamente es la pregunta contraria que hacen, ¿cómo recordar todo? No, es decir, ¿cómo hacer para olvidar? Hay que olvidar cosas. Yo tengo la impresión que hay un trabajo de Thompson, el gran historiador británico, que es justamente Paul Thompson, que señala el tema de lo que recuerdan y lo que olvidan las culturas, o sea, porque no se recuerda todo. No se puede recordar todo y hay cosas que hay que olvidar. Y creo que en lo personal nos pasa lo mismo. Pero la selección acerca de lo que olvidamos, no sé cómo hacerlo. En lo personal te diría que aquellas experiencias en las que he puesto menos deseo, las olvido más fácilmente. Si ha habido menos deseo, las olvido. Pero no sé, me parece que es una pregunta que en todo caso me va a acompañar para a ver si reflexiono algo al respecto. Y el tema de salvar el archivo, bueno, pues el archivo pues se salva, yo creo que en la propia experiencia y en lo que uno transmite y en todo el respeto. Hay un magnífico libro de Derrida que se llama El mal de archivo, porque claro, el problema es que salvo estos trabajos tan fuertes experiencialmente, como me pasa por lo menos a mí, que tengo la gran suerte de estar cambiando de temas y de circunstancias muy frecuentemente, hay una dejación personal donde el tema de que el archivo está en los medios y las personas han dejado de sentir que en la experiencia, las fotos, ya no hay álbumes de fotos, están en la nube y que donde quien tiene la memoria viva de las culturas son los medios de comunicación y no la experiencia de la gente. Y yo creo que hay que defender que es la historia vivida la que tiene la gran experiencia, ¿no? Yo quisiera intercalar un comentario porque me parece importante destacar aquí algunas cosas que han aparecido en la conversación. No sé si Gary lo dijo en público, pero hay algo de lo que él propone que tiene que ver con un trabajo de consultoría que toma la forma de emprendimiento. Es decir que para mí al menos no, efectivamente la consultoría no ocupa ningún tercer lugar de un modo fijo. De hecho creo que ese es un efecto como del título de este encuentro, realmente no está pensada esa relación, pero creo que es interesante justamente para complejizar lo que está en juego en la relación entre consultoría y emprendimiento, una forma de abordar el tema como la de Gary, con la que por cierto yo me identifico también mucho, que es intervenciones que son del orden de consultoría, pero bajo una forma propositiva, es decir, de un emprendimiento específico. Y eso creo que tiene que ver con este matiz que introduce Marta, que es interesante, sobre todo porque lo que se plantea que es crucial, digamos, para este momento es, de hecho, ¿qué entendemos por consultoría crítica? Y entonces aparecen las acepciones o las diversas formas, digamos, de abordar. Y bueno, si el conflicto es constitutivo al campo social y es necesario, como también al campo personal, bueno, cuanti más en el caso de una nominación de este tipo, más aún tratándose justamente de algo que nos permitimos apellidar crítico. Yo me quedé pensando
de la primera intervención tuya, Cristina, en ese punto muy al inicio donde dices que en realidad los únicos que tienen necesidades son las empresas, no los consumidores, el público, en fin, o sea, este mito efectivamente de que las empresas se hacen de que quienes tienen necesidades son sus clientes, cuando en realidad las necesidades son de las propias empresas. Y me quedé pensando largamente cuando dijiste después, porque claro, en el capitalismo es así. Y yo pensaba que, creo que opino que es así en el capitalismo, pero que es así siempre. En la medida en que, por ejemplo, para volver a la figura del texto y del contexto con la que abriste, en realidad el texto genera su contexto. El texto no es simplemente determinación de un contexto, sino que lo produce y por lo tanto en algún sentido produce también a su lector. Y por lo tanto tendríamos que plantear una perspectiva muy distinta sobre los estudios de recepción y por supuesto sobre los estudios del consumo. Digamos que no hay un consumidor fijo que accede a ciertos bienes y servicios simplemente por una especie de ruta lineal y prefijada, ¿no? Es decir, es justamente esta figura hermosa de la falta de autoría del actor social. Entonces, yo justamente me planteaba, bueno, ¿dónde está lo crítico en ese momento en que uno, digamos, responde, que es un poco lo que está diciendo Marta, cuando responde a las necesidades de la empresa? Yo creo que, y comencé hablando sobre la conjugabilidad de la consultoría y del emprendimiento, porque me parece que lo que tú estás describiendo, Marta, tiene que ver con una acción de emprendimiento, aun si empieza bajo la forma de una consultoría, y creo que esa es una relación que habría que pensar muchísimo más. Yo personalmente, como por ejemplo en el caso de un proyecto como el Presente Instituto, no se trataba de responder a cuestiones que estuvieran establecidas en el mercado, sino de intervenir planteándose nuevas posibilidades. Entonces a veces prefiero la vía de la emprendeduría que de la consultoría, porque creo que la consultoría, al menos en principio, se plantea en esa descripción que hacías, Cristina, de las condiciones reales, como de entrar en las condiciones del mercado tal como es y después poder intervenir, digamos, en esos giros, ya en el tejido fino de lo que sucede, y creo que has dado 20 ejemplos de eso, y es muy hermoso porque es una especie como de proceso de develamiento que se da a partir justamente del análisis social. Creo que simplemente quería como subrayar la cuestión y dejarla planteada como para poder eventualmente retomarla en otros términos o lo que sea, por supuesto. Creo que, sí, adelante. Me gustaría que acabaras tú, pero quiero decir que la posición crítica con respecto al tema de la lógica del mercado es que el sistema de las ofertas es el que genera las demandas. No hay demanda previa a la oferta. No hay demanda previa a la oferta. Es decir, lo que se pone, o sea, no necesitamos a la Coca-Cola que me voy a tomar ahora inmediatamente hasta que no apareció la Coca-Cola. Si mi necesidad de Coca-Cola es una necesidad creada en mí y asumida como tal, y me gusta la Coca-Cola, vale. Pero quiero decir, no, o sea, la Coca-Cola no apareció para resolver una necesidad mía. Es decir, quienes necesitaban era inventar un refresco para hacer dinero. Es el sistema de la demanda el que se adapta al sistema de las ofertas y no al revés. Sí, aclaro, yo no pretendía que esta intervención fuese la conclusiva, porque me parece más del orden de una opinión, pero sí, efectivamente, en realidad yo te iba a invitar si tenías algún otro último comentario que hacer. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Cristina y a todos. Bien, continuamos 4:30.